Está dando- ya. Uy, perdón, al darle consentimiento se borró. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí. Am, voy a intentar hablar lento porque sé que en España se habla muy rápido, entonces voy a tratar de bajar un poco el ritmo. Esta charla es una charla en la que básicamente hay una parte inicial de teoría y más adelante pues voy explicando algunos de los proyectos en los que estoy o he trabajado en este tiempo, principalmente en renacuajos, pero también en adultos, incluso en insectos, ¿no? Pero principalmente, ya digo, me centro en anfibios. Entonces, esta charla está titulada que cómo podemos predecir los efectos del cambio climático y, como ya les digo, desde un punto de vista fisiológico. Entonces, eh, básicamente lo que sabemos es que la temperatura está ligada a prácticamente todo. Es decir, está ligada a patrones de crecimiento, a la reproducción, a la supervivencia, incluso al tamaño poblacional. El tamaño poblacional muchas veces también depende de la temperatura. Pero la temperatura no solo afecta, digamos que la variación de la temperatura tiene un efecto directo o también un efecto indirecto en las poblaciones. Por ejemplo, en el caso de los nacuajos, la desecación de las charcas tiene unos efectos muy importantes en los anfibios, ya sea la muerte o ya sea un crecimiento acelerado de los nacuajos. Y de la misma forma, a mayores temperaturas, la concentración de oxígeno diluido en el agua disminuye razonablemente. Con lo cual, el efecto no es solo directo, sino que hay muchos efectos indirectos. Aquí, principalmente, les voy a hablar de los efectos directos de la temperatura. Entonces, como les dije, tenemos que hablar un poquito antes de teoría básica. Entonces, aquí tenemos a Alexander von Humboldt, que descubrió un montón de patrones y uno de ellos fue que había un patrón que ya se conocía, que era que en la latitud las plantas principalmente, pero también los animales, se iban reemplazando uno con otros a lo largo de la latitud. Es decir, tienes especies tropicales que se reemplazan luego por especies, por ejemplo, mediterráneas y finalmente pues especies árticas de tundra, ¿no? Y vio que este mismo reemplazo de especies se producía también en altitud. Cuando estuvo en Ecuador, lo que encontró es que el mismo reemplazo de especies que se produce en latitud también se produce en altitud. Es decir, que unas especies se van reemplazando con otras a lo largo de todo el gradiente altitudinal. Entonces, esta ha sido tal vez una de las ideas más importantes para los que estudiamos la fisiología de los animales, también la distribución de los animales a lo largo de la altitud y especialmente en zonas tropicales. Entonces, otro artículo que, digamos, reforzó esta idea, que la amplió, fue ese artículo, un artículo importantísimo de Janssen del año 67, en el cual Janssen se preguntaba por qué los pasos de montaña son más altos en los trópicos. Es decir, este señor se preguntaba por qué las especies tropicales de montaña les cuesta más cruzar una montaña que no las especies de zonas temperadas, de zonas más estacionales. Europa, Estados Unidos o también en el sur, Argentina, por ejemplo. Entonces, ese señor, cuando era joven, daba clases de biología tropical básica en Costa Rica y en sus clases pues tenía un asistente de investigación que era de San José, de la capital, a una altura media, y pues todos los estudiantes prácticamente eran de Estados Unidos. Y lo que él se dio cuenta, que contó recientemente, es que en su viaje, cuando se fue al Cerro de la Muerte, ya por el nombre ya se entiende, pues es un lugar muy frío, lo que se fijó es que justamente el asistente de investigación estaba con un montón de frío, pasaba un montón de frío con un montón de capas, de ropa, para no pasar frío, mientras que los estudiantes estadounidenses iban vestidos normalmente. Es decir, muchos de ellos iban incluso con manga corta, con pantalones, con shorts. Y cuando se fueron a la provincia de Guanacaste, que es una zona mucho más caliente a nivel de mar,
encontró que los estudiantes estadounidenses iban vestidos prácticamente igual de lo que iban vestidos cuando estaban en el Cerro de la Muerte, mientras que vio como su asistente, que era costarricense, estaba con un calor horrible, no paraba de sudar, ¿no? Y fue en ese punto cuando le dio esta idea, ¿no? Él lo que propuso es que las temperaturas, digamos, en zonas tropicales son mucho más estables, no existe estacionalidad y por lo tanto la temperatura que hay en el verano en zonas estacionales es muy similar a la que hay en el invierno, mientras que en zonas estacionales la temperatura varía y se solapa en las diferentes altitudes. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, en el verano, en las zonas altas, hace más calor que en el invierno en zonas bajas. Eso que podemos ver, no sé si ven el puntero, o digamos que el verano en zonas altas, que sería esta zona de aquí, es más alta la temperatura que el invierno en zonas bajas. ¿Ya? O al revés, el invierno en zonas bajas, la temperatura es mucho más baja que el invierno en zonas, que el verano en zonas altas. Con lo cual, lo que vio es que la temperatura se solapa mucho más en zonas temperadas que no en zonas tropicales. Entonces, este solapamiento era importante para explicar lo que dijo. Si estas especies, las especies temperadas, las especies de latitudes más altas, están expuestas a una mayor variación de temperatura, su fisiología también será mayor, su rango fisiológico, con lo cual serán especies más generalistas. Mientras que en zonas tropicales, como la variación de temperaturas a lo largo del año es mucho menor, lo que encontraríamos es que estas especies son especialistas al ambiente térmico en el que viven y por lo tanto a una banda altitudinal en la que viven. Por lo tanto, cualquier movimiento de esas especies hacia altitudes superiores o hacia altitudes inferiores sería más difícil para estas especies que no para las especies templadas. ¿Ya? Entonces, bueno, ya digo, cualquier cosa me paran si algo no entienden y trataré de responderles. Entonces, esta hipótesis se ha visto, de hecho, este trabajo fue hecho en parte en Brasil, y creo que Mirko es coautor, y lo que encontraron es justamente esta idea, ¿no? Que las especies de zonas temperadas son más generalistas, tienen unos rangos de tolerancia térmica mucho más amplios que las especies de zonas tropicales, que tienen unos rangos de tolerancia mucho más pequeños. Y básicamente esta diferencia entre en los rangos de tolerancia es debida a que la pendiente, la variación de la tolerancia al frío es mucho mayor que la variación de la tolerancia al calor. Esta es conocida como la hipótesis de la invariabilidad del calor. Básicamente, a especies la tolerancia al calor es mucho menos variable que la tolerancia al frío a grandes escalas geográficas. Es decir, por ejemplo, encontramos algunas veces que especies que están en ambientes muy fríos a grandes latitudes tienen tolerancia al calor muy similares a especies que se encuentran en los trópicos, algo que es bastante extraño. En cambio, la tolerancia al frío sí es muy variable. Las especies del trópico normalmente son menos tolerantes al frío, y mientras que las especies en las templadas son mucho más tolerantes al frío. Incluso hay estas especies como rana silvática que puede llegar a congelarse durante un tiempo. Y como digo, esta tendencia se ha visto que ocurre tanto no solo en latitud, como hemos estado hablando hasta ahora, sino también en altitud. Es decir, que de nuevo los patrones, el patrón latitudinal se asemeja mucho al patrón latitudinal al altitudinal, en el cual a mayor altitud los organismos son más generalistas, y eso es debido a que también son más tolerantes al frío. Y esta teoría de Janssen, en el que él se preguntaba por qué las montañas son más altas en los trópicos, ha llevado al interés en muchísimas otras áreas. Y ahora les voy a comentar las 3 o 4 más importantes. La primera es, seguramente, tal vez conozcan, es la Rapoport's Rule, la regla de Rapoport,
que básicamente lo que viene a decir es que si las especies de zonas temperadas tienen rangos fisiológicos más amplios, es decir, son más generalistas, también sus rangos de distribución van a ser más amplios. Entonces, la hipótesis, la regla de Rapoport, lo que dice es que las especies más generalistas, que deberían ser las de zonas temperadas, tendrán distribuciones geográficas mucho más amplias que las especies de zonas tropicales, que son más especializadas térmicamente, y por lo tanto también sus distribuciones serán mucho más pequeñas. Esta es una de las más importantes, pero hay muchas más. También, si las especies tropicales están mucho más adaptadas a una zona altitudinal, pues moverse o subir les va a costar mucho más, con lo cual esto va a promover mayor diversidad genética dentro de las especies y mayor especiación. Todo esto se ha visto en diferentes grupos de animales y principalmente pues hay muchos trabajos con insectos de río, con macroinvertebrados. Y en Ecuador, por ejemplo, si nosotros vemos la distribución de diferentes especies, lo que vemos es que las especies hermanas, muchas especies hermanas, se distribuyen en un gradiente altitudinal en el cual una especie hermana sustituye la otra en elevación. Eso pasa, por ejemplo, con esta rana tan bonita, Ornatissimus, el grupo Ornatissimus, en el cual las especies de zonas bajas, bueno, el grupo de zonas bajas es una especie, mientras que el grupo de zonas altas es otra. Eso también pasa con el grupo de ranas venenosas del género Epipedobates y principalmente en un grupo que es súper diverso en Ecuador y en el mundo, es uno de los géneros más diversos de ranas, que son los Plisimantis, que son ranas de desarrollo directo. Y por último, y que creo que es más importante para la charla de hoy, es justamente esta. De la misma forma que Janssen se planteaba que los pasos de montaña, que subir en montaña sería más difícil en los trópicos, eso es porque un cambio de temperatura a nivel geográfico les va a costar mucho más a las ranas tropicales que a las temperadas. Pero ¿qué pasa? No solo hay cambios geográficos, también tenemos cambios temporales. Entonces, si los cambios geográficos son más altos en los trópicos, son más difíciles para los animales de los trópicos, los cambios temporales, el cambio climático, va a ser también más fuerte en los trópicos. Entonces, básicamente, esta hipótesis lleva a que las especies, si son más especialistas, cualquier cambio en la temperatura media o máxima puede ser mucho peor para estas especies. De hecho, pues el artículo de Janssen ha sido muy citado en los últimos años y especialmente cuando ves las últimas citas hablan principalmente de, cuando citan a Janssen, hablan de eso, de cambio climático, de cambio de calentamiento global, etc. Por ello la importancia, ¿no?, de Janssen. Y bueno, básicamente es eso, realmente en los trópicos lo que ocurre es que hay la mayor riqueza, pero no solo hay la mayor riqueza de especies y la mayor riqueza de especies endémicas, sino que también hay la mayor cantidad de especies amenazadas. La mayor cantidad de especies amenazadas se encuentra en los trópicos y principalmente en zonas muy diversas, pero en zonas montañosas, donde también las zonas montañosas generalmente también promueven cierta riqueza de especies. Entonces, vamos a ir a la importante de la charla, que es cómo podemos saber qué tan vulnerables van a ser las especies al cambio climático. Entonces, básicamente, necesitamos saber dos cosas. Es relativamente sencillo desde este punto de vista, que es, necesitamos saber la temperatura a la que en estos momentos, y también si sería mejor saber la temperatura a la que estos momentos y la que predecimos que va a haber en un futuro, y también la tolerancia, la sensibilidad de esas especies a las diferentes temperaturas, su rango de temperaturas al cual pueden vivir. Sabiendo esto, nosotros podemos saber la vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa? Así, dicho así, es muy fácil, pero ¿cómo calculamos la exposición, por ejemplo, de las temperaturas? ¿Cómo medimos a qué temperaturas están expuestas en esos momentos los animales que estamos estudiando?
Entonces, como ya hemos visto antes, lo que sabemos es que con la latitud, generalmente las temperaturas medias aumentan a menores latitudes, digamos en los trópicos las temperaturas son mayores que en zonas temperadas, y algo similar pasa en altitud, y es que en zonas bajas la temperatura media suele ser mayor, mientras que en zonas altas la temperatura media es menor. Y también ocurre algo interesante, que es justamente en latitud, en los trópicos, la variación de temperatura es menor, no hay estacionalidad, mientras que en las zonas temperadas la variación de temperatura es mucho mayor, porque sí hay estacionalidad. Y algo similar pasa con altitud. En zonas bajas la variación de temperatura es menor, mientras a la que subas a zonas altas la variación de temperatura es mayor. ¿Por qué? Bueno, básicamente es un proceso físico. Al haber menos cantidad de partículas en el aire, eso hace que la temperatura pueda aumentar o disminuir mucho más drásticamente entre el día y la noche. Entonces, bueno, básicamente en el caso de la estacionalidad, he querido poner estos datos que justamente son de la UESC, en el cual pues estamos comparando las temperaturas estacionales entre el campus de la UESC y una charca en Córdoba, y lo que podemos ver es que, bueno, en la UESC ya empieza a haber cierta estacionalidad, pero la estacionalidad, si se fijan, es muchísimo más baja que la estacionalidad que encontramos en España. Y no he puesto datos, pero si ponemos datos, por ejemplo, de Ecuador, nosotros veríamos que la variación estacional es nula. Es decir, donde vemos diferencias es por la variación, por ejemplo, si medimos en charcas, la variación de la lluviosidad. Es decir, en época lluviosa, pues las charcas se llenan más y por lo tanto la variación de la temperatura es menor. Y en época seca, las charcas empiezan a secar y la variación de temperatura es mayor. Pero en sí, la temperatura del aire, por ejemplo, es bastante estable a lo largo del año. Pero como les decía, ahora hemos visto a nivel macro, pero ¿qué pasa a nivel micro? ¿No? Entonces nosotros, por ejemplo, fuimos a este punto de aquí, que este punto de aquí es en Mindo, un área de Ecuador con un área de bosque nublado en Ecuador a unos 1.200 metros de altura. Y si vemos este punto, pues nosotros nos encontramos que en este punto de aquí, que es el mismo que el de la foto que tenemos a la derecha, hay, no sé si pueden ver, detrás de la mano hay un río y más aquí delante, hay unas pequeñas charquitas. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner un data logger en la charquita y en el río, y lo que encontramos es que la variación a nivel microambiental es enorme. Es decir, mientras que en el río la variación de temperatura de 1 grado, con una temperatura media de 20 grados aproximadamente, en las charcas del lado del río, la variación de temperatura era muchísimo más alta, es decir, llegaba hasta los 11 grados y la temperatura media también era un poco más alta. Pero además las especies que encontramos en uno y en otro lugar eran diferentes, eran bastante diferentes, con lo cual pues ya estamos viendo que digamos que es algo más complejo el medir estas temperaturas, ¿no? Además, no solo eso, sino que realmente la temperatura ambiental, la temperatura que nosotros estamos midiendo, ¿es realmente la temperatura de estos organismos? No siempre. Hay algunos organismos que son perfectos termorreguladores, pueden mantener su temperatura corporal constante sin importar cuánto varía la temperatura ambiental, mientras que hay otros organismos que son termoconformadores, es decir, que su temperatura corporal, la temperatura que ellos tienen, digamos, es muy diferente. Por ejemplo, nosotros somos unos perfectos termorreguladores. Nuestra temperatura corporal siempre se mantiene entre, si no me equivoco, 35 a 37 grados, y temperaturas por encima de esos grados o por debajo nos causan hipotermia o fiebre. ¿Ya? Y dentro de los termorreguladores, además, hay algunos que lo que hacen es tratar de disminuir, si vemos aquí arriba, disminuir la variación de las temperaturas ambientales, es decir, quedarse con las temperaturas ambientales que les interesan más, o incluso mover esa variación hacia uno de los extremos de variación de las temperaturas. Entonces, bueno, inicialmente todo el mundo, la mayoría de gente utiliza mal los términos animales de sangre caliente o de sangre fría, y digamos que hay muchas más variables que engloban ese animal de sangre caliente y sangre fría. Generalmente, pues el mal llamado animal de sangre caliente son los endotermos,
que es que obtienen la temperatura corporal mediante producción interna, mediante el metabolismo, o los organismos ectotermos, que serían los mal conocidos como animales de sangre fría, que obtienen el calor corporal del ambiente. Pero además, digamos, por eso digo que esos dos variables están mal, porque también existen los poikilotermos y los homeotermos. Generalmente, los endotermos son homeotermos, es decir, los homeotermos son los animales que puedan mantener su temperatura constante, mientras que los poikilotermos son animales que su temperatura puede variar mucho más. Entonces, normalmente la mayoría de homeotermos son endotermos y la mayoría, o no todos, pero sí muchos ectotermos son poikilotermos. Entonces, lo que podríamos ver, entender, no como animal de sangre caliente o animal de sangre fría, sino dentro de estos dos ejes. En la sensibilidad del organismo y la regulación del organismo de la temperatura. Es decir, un organismo que puede vivir expuesto a una temperatura corporal muy ancha, con un rango muy amplio, son animales generalistas. Mientras que organismos que solo pueden vivir en unos rangos muy específicos de temperaturas serían animales especialistas. Y en cuanto a la termorregulación, pues algo similar, ¿no? Los animales que pueden mantener su temperatura corporal relativamente constante son animales perfectamente termorreguladores. Mientras que los animales que no mantienen la temperatura constante y que su temperatura puede variar mucho, son animales perfectamente conformistas, son animales conformistas. Entonces, además, digamos, los animales, algunos, a lo largo de su ontogenia, a lo largo de su desarrollo, e incluso dentro de un mismo día, pueden modificar su posición dentro de estos dos ejes. Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros como humanos estaríamos en el rango 7A, por ejemplo, especialistas y perfectos termorreguladores. Mientras que, por ejemplo, un renacuajo sería generalmente un organismo generalista y termalmente conformador, ¿no? No sabría cómo utilizar esa palabra en español, pero que puede vivir en digamos que no regula su temperatura, sino que varía. Pero además, por ejemplo, dentro del día se puede variar. ¿Qué pasa con las lagartijas, por ejemplo? Las lagartijas durante el día, debido a que el día tiene tanta heterogeneidad de temperaturas a lo largo de diferentes microambientes, muchas lagartijas son diurnas, son perfectamente termorreguladoras durante el día. ¿Qué pasa en la noche? En la noche, como no hay esa heterogeneidad de temperaturas disponibles, generalmente se convierten en termoconformadoras. Pero también eso pasa, por ejemplo, con los osos. Los osos, por ejemplo, son generalmente especialistas termorreguladores, pero cuando entran en hibernación se vuelven más conformadores, más termoconformers y más generalistas. ¿No? Es algo a tener en cuenta. Y bueno, justamente eso, ¿no? Cómo la temperatura ambiental se corresponde a la temperatura a la que están expuestos los organismos. Pues básicamente lo que vemos es que en anfibios normalmente la temperatura corporal se asemeja mucho, incluso en este caso en adultos, se asemeja mucho a la temperatura ambiental a la que son activos. Mientras que en reptiles, la mayoría de reptiles que son diurnos, la temperatura corporal durante la actividad es más constante, no varía a lo largo de la altitud. Eso hay excepciones, por ejemplo, los reptiles que son nocturnos, que son activos durante la noche, pues tienen un patrón mucho más similar a las ranas. Es también el motivo de las ranas, es porque normalmente son nocturnas. Entonces, en la noche es más difícil termorregular. Y bueno, básicamente las formas de regulación hay varias. Entonces, bueno, pues estos ejemplos, heliotermia, timotermia, que es básicamente pues, regular la temperatura, ya sea por la radiación del sol o por la temperatura, digamos, que da el ambiente. Por ejemplo, las rocas calientes que les dan cierto calor. Pero bueno, lo importante también que tenemos que tener en cuenta en esto, en la parte de exposición, es la variación de la temperatura corporal respecto a la variación de la temperatura ambiental
corresponde necesariamente a termorregulación, y esto es claramente un no. Es decir, por ejemplo, este es un estudio en el cual pusieron latas, creo que eran latas de Coca-Cola, vacías, digamos, a diferentes orientaciones respecto al sol, y vieron que, pues, en función de la orientación, la temperatura podía variar sin necesidad de que esas latas hicieran termorregulación, con lo cual no toda variación de temperatura corporal respecto al ambiental significa termorregulación. Y ya entramos en esta parte más concreta con los anfibios, que es, bueno, ¿qué ocurre con la exposición, con las temperaturas, digamos, de los adultos? Y sí hay diferencias entre renacuajos y adultos. Básicamente, los renacuajos, como viven en ambientes acuáticos, en el cual la conductividad del agua y la capacidad calorífica del agua es mucho mayor a la del aire, eso hace que la capacidad de termorregulación que tienen los renacuajos se ve muy limitada, porque generalmente los hábitats acuáticos son mucho más homogéneos en temperatura que los hábitats terrestres. Entonces, y además, justamente debido digamos que cuando nosotros hemos estado midiendo los renacuajos, es muy divertido, hemos hecho carriles y vemos que cuando medimos un renacuajo, tú no lo ves con la cámara, porque el renacuajo, la temperatura corporal es igual a la del agua, con cámaras de calor, y de golpe se mueve hacia un lugar más caliente, lo ves porque ves como el renacuajo más frío se mueve a un lugar más caliente, o el renacuajo más caliente se mueve a un lugar más frío, pero una vez el renacuajo parado, ¡pum!, enseguida toma la temperatura ambiental de ese mismo lugar. Es decir, el agua, bueno, la capacidad de conductividad del agua es mucho mayor, básicamente. Es mucho más fácil recibir calor en el agua que en el aire, ¿no? Entonces es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros medimos, generalmente, cuando medimos las temperaturas acuáticas, normalmente las temperaturas acuáticas reflejan muy bien la temperatura corporal del renacuajo, pero eso no pasa en hábitats terrestres, en el cual, pues, la variación del hábitat terrestre es mucho mayor y es mucho más difícil medir estos individuos. Y como además la variación es mucho menor, la termorregulación es muy difícil o poco práctica, ¿no? En realidad es difícil para los renacuajos termorregular. Y bueno, eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? En función del animal que tengas, cómo medir esas temperaturas. Por ejemplo, en el caso de ciertos pulgones o de ciertos ácaros que afectan a las plantas, la temperatura dentro de una hoja es muy importante para la supervivencia de esas especies. Es decir, se ha visto que ciertas especies, pues, se distribuyen más dentro de los nervios de las hojas o afuera, por un tema de la variación de temperatura que se encuentra incluso dentro de las mismas hojas. Entonces, bueno, ya hemos visto más o menos cómo podemos medir la temperatura de exposición, que es algo complejo, hay diferentes métodos, me olvidé. Se pueden utilizar data loggers, se pueden utilizar, hay de diferentes tamaños que se pueden poner directamente en el animal, si el animal es grande, se pueden ligar en el animal, se pueden poner en los hábitats en los que se encuentran, o bueno, ahora ya pues hemos visto que con la pandemia hemos descubierto un montón de métodos para medir las temperaturas, ¿no? Que no siempre se mide bien. Normalmente cuando utilizamos el aparato este de aquí, la pistola, lo que estamos midiendo en realidad es la temperatura de la piel. Muchas veces la temperatura de la piel se asemeja, sobre todo en ciertos lugares de la persona, a la temperatura corporal, pero no necesariamente es así. Por lo tanto, sí es importante conocer bien el organismo que estamos estudiando. Y como dije, claro, no solo dependemos para analizar la vulnerabilidad, no solo necesitamos saber qué tan expuesto está, sino qué tanto puede tolerar nuestro animal. Entonces eso es lo que vamos a hablar un poco ahora. Para ello, pues, tenemos que volver a teoría básica. Entonces, básicamente, cualquier función de un animal, la mayoría de funciones de un animal siguen esta curva. Ya es una curva que va aumentando relativamente linealmente hasta llegar a un máximo, y después de ese máximo, generalmente, en la disminución de la función, del desempeño de esa función concreta que queramos analizar, generalmente es la fitness, pero
la fitness es un concepto un poco abstracto, entonces tenemos que buscar alguna función que mejor represente nuestra fitness y generalmente con la temperatura el modelo es así, un crecimiento más o menos lineal hasta un máximo y luego hay una bajada abrupta de esa función, ¿no? Entonces, las temperaturas máximas y mínimas en que cierta función se puede hacer, por ejemplo, moverse, un animal puede moverse, o un animal puede reproducirse, o un animal puede comer, ese rango de temperaturas, la temperatura máxima y mínima define el rango de temperaturas en el que el organismo pues, puede hacer una función concreta. Generalmente, temperaturas por encima de la temperatura máxima o por debajo de la temperatura mínima producen la muerte del organismo. Incluso temperaturas cercanas a ese valor por mucho tiempo, como no les permite hacer cierta función, también puede producir la muerte de los organismos. Estas temperaturas límites se conocen como la temperatura critical thermal minimum and critical thermal maximum, que sería como la temperatura crítica máxima y mínima en el cual un organismo puede hacer una función. Entonces, como he dicho, la temperatura aumenta linealmente, es un máximo. El máximo que la función puede hacer, pues cuando el organismo puede correr más, o cuando el organismo pone más huevos, o cuando el organismo se reproduce más veces, sería la temperatura óptima, que en el punto de la Z máxima. Z máxima sería en el punto en el cual la performance es máxima. Y generalmente se utiliza como otra variable, que la cuento también porque la utilizo más adelante para mis estudios, que es el thermal breath. El thermal breath es un porcentaje elegido al azar, que generalmente es entre el 90, 80, 50%, en el cual una función se da. Es decir, generalmente pues tú calculas, en este caso, ¿cómo se llama? El rango de temperaturas en el cual una función se hace más de un 80%. No sé si me explico, cualquier cosa que digo me paran. Pero básicamente es eso. Esa variable podría ser el 50%, entonces cuando esa función se hace un 50% superior respecto al máximo, sería pues el thermal breath 50. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, en renacuajos, pero también en adultos, para medir los límites de tolerancia máximo y mínimo, utilizamos, digamos, una técnica que en realidad es muy, no sabría cómo decirla, me sale arcaica, pero como muy básica, ¿no? Que lo que hacemos es poner estos organismos a un baño de María, y lo que hacemos es utilizar, en el caso de la izquierda, en realidad el de la izquierda es una máquina de cocina alemana que se utiliza para cocina de, digamos, alto standing, y lo que hace pues es subir o bajar la temperatura a constantemente, digamos, a una tasa constante, pues dependiendo del estudio, nosotros generalmente utilizamos una tasa de 1 grado cada 4 minutos, y nosotros lo que medimos en este caso es la función locomotora, es decir, nosotros vamos viendo si el renacuajo se mueve o no, y cuando el renacuajo deja de moverse, en ese punto es el que tomamos como la temperatura crítica máxima o mínima en función de si estamos bajando o subiendo la temperatura. Y ya digo, eso se puede hacer con estas máquinas, pero por ejemplo en el caso de la derecha es una máquina que tenemos más o menos graduada para que suba una temperatura lineal y es perfectamente útil. En general, pues lo que nos interesa es tener esta temperatura crítica máxima, que no es una temperatura letal. Nosotros esos organismos luego los ponemos en agua y tendrían que sobrevivir. No se deben utilizar generalmente temperatura letal como si fuera la temperatura crítica máxima o mínima. Y para nuestro estudio generalmente la amplitud, hay diferentes formas. Nosotros utilizamos la tasa de crecimiento. Con eso también obtenemos el Tmax y Tmin. Es un poco más complejo, pero también se puede obtener. Y básicamente en estos casos lo que hacemos es mantener, hay diferentes formas, hay muchísimas. Y eso es, bueno, que cada uno en función del organismo que trabaje, pues busque cuál le va mejor, y también en función de lo que quiera responder, pero en este caso queremos ver una temperatura, cómo afecta la temperatura a largo tiempo. Digamos, en el anterior era algo concreto, subimos la temperatura y se acaba. ¿Lo que pasa aquí con el crecimiento? El crecimiento es una variable que tarda más tiempo, ¿no? Y que los efectos negativos de la temperatura o positivos
duran mucho más. Entonces, lo que hicimos es poner los renacuajos a diferentes temperaturas constantes, alimentándolos con la cantidad de comida que quisieran y, bueno, medíamos el crecimiento inicial respecto al crecimiento final. Y allí tenemos una tasa de crecimiento. Y eso es una forma, por ejemplo, para medir, pero también hay para medir, digamos, estas curvas de desempeño, hay otras formas mucho más rápidas, como por ejemplo utilizar estos carriles de velocidad. Pones ya sea tu renacuajo, tu ranita o lo que sea, y los haces correr. Entonces puedes medir diferentes variables. ¿Qué tanto ha corrido la primera vez en distancia? ¿Qué tan rápido ha ido? ¿Qué tan rápido ha ido al primer segundo? Entonces tenemos diferentes variables y esas las podemos comparar a diferentes temperaturas y ver pues esa variable que queremos analizar de locomoción, que como digo, dentro de la función locomotora hay un montón de subvariables, ¿no? Pero, claro, tenemos que saber algunas cosas sobre eso, ¿no? La variación de la sensibilidad térmica varía, por ejemplo, con la ontogenia. Por ejemplo, lo que nosotros hemos encontrado es que por lo general el estadio más termotolerante, tanto al calor como al frío, normalmente es el de renacuajo, mientras que el estadio menos termotolerante es el de metamorfo. En el caso del renacuajo, pues es muy fácil explicarlo. Como he dicho antes, los ambientes acuáticos son muy estables en temperatura, hay muy poca variación, con lo cual el renacuajo tiene que tolerar la temperatura del ambiente, sí o sí. Es decir, no tiene forma de buscar refugios más fríos, mientras que los adultos sí que pueden hacer. Entonces eso podría ser una explicación de por qué los renacuajos son más termotolerantes que el resto de grupos. Y en el caso de los metamórficos, no se sabe muy bien. Hay quien dice que hay una adaptación allí, y hay quien simplemente dice que es porque es un momento muy crítico para el desarrollo de los anfibios y, digamos, simplemente hacen peor las cosas, entre ellas, pues, tolerar mayores o menores temperaturas. Otros motivos de variación de la sensibilidad, por ejemplo, es la aclimatación, ¿no? En este caso, vemos dos cosas diferentes. Una, el color azul, utilizamos una tasa rápida de calentamiento, es decir, 1 grado por minuto, mientras que en el color rojo utilizamos una tasa lenta, que no me acuerdo ahora exactamente cuánto era, pero creo que era 1 grado cada 10 minutos, 1 grado cada 15 minutos. Digamos que es una tasa mucho más realista de lo que realmente pasa en las charcas. Entonces lo que vemos es que en función de la tasa, la tolerancia varía. Pero además, si se fijan, hay 3 puntos para cada color, y es porque también en función de la temperatura a la que han estado expuestos previamente estos renacuajos, pues también va a haber una variación de esas temperaturas, ¿no? Generalmente, los organismos expuestos a mayores temperaturas presentan mayores tolerancias al calor, y los organismos expuestos a menores temperaturas presentan menores tolerancias al frío, mayores tolerancias al frío. ¿Ya? Otros motivos por los cuales la sensibilidad puede cambiar, por ejemplo, las interacciones. Es decir, ¿qué ocurre? Que si hay un depredador, pues tal vez yo salga menos de mi madriguera o de donde sea porque me pueden comer, ¿no? Entonces, eso puede hacer variar, digamos, la sensibilidad de las especies. Por ejemplo, en España, no sé si en Brasil también pasa, pero hay una plaga de tortugas de Florida, Trachemis scripta, que son las que tienen la marquita aquí roja y unas con amarilla. Básicamente estas son súper competidores por los espacios de sol. Entonces se meten en las rocas y no permiten que las especies nativas puedan solearse, digamos. Eso es un problema importantísimo para las especies nativas, porque no poder solearse, pues generalmente les crece mayor cantidad de algas o de hongos, y además pues que su crecimiento se ve muy limitado por justamente no poder termorregular. Y bueno, por ejemplo en renacuajos también, también es un trabajo que creo que se hizo en Brasil, que también ven que las señales químicas de la presencia de depredadores hacen que las tolerancias térmicas de los renacuajos varíen. Es decir, renacuajos expuestos a larvas de libélula
generalmente tienen mayor tolerancia al calor que al revés. No sé si hay alguna pregunta. Que veo. Ah, bueno. Y, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto es que a los depredadores generalmente toleran, los depredadores de renacuajos, las larvas de libélula, generalmente tienen tolerancias al calor por encima de los renacuajos. Y esta tendencia, lo que vemos es que se mantiene a lo largo de diferentes ambientes, con lo cual, bueno, la diferencia de sensibilidad también se puede ver a nivel de comunidad, no solo a nivel de qué temperaturas son expuestas, sino que a nivel de comunidad, en función probablemente del nivel trófico o donde se encuentran dentro de los hábitats, pues eso puede variar. Entonces, bueno, sabiendo ya cómo calcular la vulnerabilidad, que es la diferencia entre la sensibilidad y la exposición, pues podemos calcular diferentes variables para finalmente saber pues, cómo el cambio climático va a afectar a estas especies. Entonces, algunas variables sería el warming tolerance, que sería la cantidad de grados de temperatura que faltan para llegar a que la temperatura ambiental, la temperatura máxima ambiental, llegue a la temperatura fisiológica máxima. Por lo tanto, warming tolerance más amplio significa que la diferencia entre la temperatura máxima a la que actualmente están expuestos los organismos y la temperatura máxima que pueden tolerar pues es mayor, y con lo cual serían menos vulnerables a un aumento de temperaturas. Warming tolerance más pequeño significaría pues, que la temperatura máxima y la temperatura fisiológica máxima pues, son más similares. Y luego está el Thermal Safety Margin, que sería un margen de seguridad, en el cual en este caso se compararía lo que sería la temperatura óptima con la temperatura media. Entonces, generalmente, cuando las temperaturas medias, es lo normal, están por debajo de la temperatura óptima, significaría que de alguna forma sus organismos viven en ambientes subóptimos. Cuando la temperatura media es igual a la temperatura óptima, este variable sería cero, y por lo tanto las especies desde un punto de vista teórico vivirían en ambientes óptimos, y valores por encima pues vivirían en ambientes un poco estresantes. Y bueno, básicamente, ¿cómo pueden responder estas especies al calentamiento global, ¿no? Pues básicamente, sabiendo esta fórmula, modificando los valores de esta fórmula, podemos un poco verlo. Entonces, nosotros podemos modificar la sensibilidad de las especies o la temperatura ambiental a la que están expuestas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una forma de que estos organismos pueden responder al calentamiento global es modificando la exposición que tienen a temperaturas ambientales en el espacio. Por ejemplo, lo que se ha visto es que muchas especies están aumentando en latitud o en altitud para compensar las temperaturas máximas a las que están expuestas en estos momentos. Pueden modificar en el tiempo. Algunas especies, pues muchas especies han avanzado su época de reproducción para reproducirse en épocas que temporalmente son mejores para ellos. Entonces, estamos hablando de la parte de exposición. Luego, la parte de sensibilidad. También podemos modificar la sensibilidad. Como he dicho antes, se puede modificar con cambios plásticos, cambios que pueden o no ser reversibles y que dependen del ambiente en el cual están expuestos estos organismos. O con cambios evolutivos. Se ha visto, por ejemplo, que en algunas especies de Drosophila, estas especies pueden tolerar mayores o menores temperaturas bueno, al cabo de muchas generaciones, digamos, expuestas a temperaturas más o menos estresantes, pues estos animales pues, pueden evolucionar a mayores tolerancias al calor o mayores tolerancias al frío. Y por último, si ninguna de estas cosas pasa, pues otra respuesta del cambio climático, como cualquier otra, es la extinción. Es decir, muchas especies, digamos, irán extintas porque no van a poder, digamos, adaptarse a los nuevos ambientes. Este es un caso muy interesante, que es una especie que se describió con organismos de museo. La especie ya se encontraba extinta, parece ser, y entonces se describió la especie con organismos de museos. Se la describió como Atelopus nanay, que nanay en quechua significa tristeza, porque justamente era una especie que una vez descrita ya estaba extinta.
Sin embargo, hace creo que unos 2 años se redescubrió la especie, con lo cual parece ser que no está tan extinta. En los últimos años se han ido redescubriendo un montón de especies. Y bueno, iba a hablar de algunos proyectos, pero sí me he fijado que estamos un poco tarde, entonces creo que me quedé con la parte de teoría y no entré en proyectos más concretos sobre ese tema. Sí, justamente me daba miedo no estar dando de más, bueno, no quedarme corto y parece ser que me alargué demasiado. No sé si tengo más tiempo. ¿Qué dices, Mirko? No, Paul, tranquilo, tenemos otra charla de Leo que está aquí ya, Ah, pero chévere. espera, Paul, pero igual você tem horário às 4 ou alguma coisa assim? Eu tenho um problema em começar 10 minutinhos mais tarde. Não, eu tô livre agora de tarde. Então, joia. Então vamos continuar com o Paul para ver que Continuar. agora a gente ficou curioso, né? Queremos ver alguns Se eu projetos. soubesse que já estava tendo, eu até podia ter chegado antes. É. Mas agora você vê os projetos. Não, Paul, claro, háblanos un poco de los proyectos, sin estrés, sin prisa. Ya. Não, pode Para os continuar alunos, aí. os alunos temos tempo até às 5 da tarde, não tem problema nenhum, tá? O Leo não vai ter menos tempo, não, tá? Sí, es que normalmente me lo tomo con mucha prisa y con mucho, y dije, bueno, voy a tomar con tranquilidad, 1 hora es mucho y 1 hora no es No, tanto. tranquilo, Paul, sigue, que tenemos hasta las 5 y solo tenemos una charla más de Leo, o sea, hay tiempo de sobra, Nada. hasta para Ya, hacer preguntas, ¿vale? ya, perfecto. Entonces, bueno, voy a hablar de los proyectos que llegue, tal vez hable del primero y el tercero, así rápido. El primero, básicamente, bueno, mis proyectos básicamente son en Ecuador, básicamente por la diversidad que hay, ¿no? Entonces, Ecuador, debido a la diversidad de biomas que existen, costa, Andes, Amazonía, pues la diversidad de especies es increíble. Y de hecho, Ecuador vi que tiene 643 especies de anfibios. Esto estuvo viendo que esto lo modifiqué de una charla que había hecho hace un tiempo, y vi que la charla de hace 2 años había 608 especies de anfibios descritas, es decir, en 2 años se han descrito 35 especies, es decir, es una barbaridad. Y eso hace que, aunque Brasil sea el primer país con mayor número de especies de anfibios, hace que Ecuador, como tiene un tamaño muy pequeño, sea el país más denso del mundo, es decir, tiene mayor densidad de especies de anfibios del mundo. Es algo súper interesante y por lo tanto lo hace un lugar perfecto para trabajar. Entonces les voy a hablar de 2 proyectos, uno publicado, otro no publicado, en el cual básicamente, como les conté antes, pues hay esta teoría de la invariabilidad del calor, que es que la tolerancia al calor es invariable a lo largo de los gradientes altitudinales y latitudinales. Entonces, nosotros lo que proponemos es que esta invariabilidad no es tal, sino que lo que pasa es que lo que ocurre es que sí que la temperatura mínima se produce en la noche y es mucho más homogénea, con lo cual los organismos en un gradiente altitudinal, dentro de una banda altitudinal, tienen que adaptarse a tolerar esa temperatura mínima, porque no hay forma de moverte a otro lugar porque la temperatura es muy constante. Mientras que lo que nosotros proponemos es que la temperatura máxima es mucho menos invariable, no porque sea menos invariable. De hecho, cuando tú te vas a un lugar abierto, las temperaturas a veces encima de una roca llegan a 60 grados, mientras que en un bosque las temperaturas llegan a ser mucho más bajas. Entonces, nosotros lo que proponemos es que esa variación que hay, digamos que a nivel macro es muy grande, pero cuando nosotros nos centramos a nivel micro, por ejemplo, las especies de bosque, la temperatura mínima de las zonas de bosque es mucho más similar a la temperatura mínima de las zonas abiertas, mientras que la temperatura máxima sí varía, porque la temperatura máxima diurna es mucho más variable. Entonces nosotros queremos ver si realmente existe esta diferencia, bueno, que realmente es algo que sí se sabe, que existe esta diferencia entre bosque y zonas abiertas, y si eso pues implica cierta variación en las tolerancias térmicas de los organismos que están adaptados a vivir en bosque o los organismos que están adaptados a vivir, que son más generalistas o están adaptados a vivir a zonas abiertas.
Entonces, bueno, un poco voy a ir rápido. Una cosa interesante aquí, tengan en cuenta cuando hagan cualquier trabajo que las cosas normalmente no salen bien. No es que a veces, no, normalmente no salen bien, ya sea por económico y tal. Entonces, pues nosotros nos encontramos con avalanchas, construcción de carreteras y un montón más de problemas. A veces con suerte, quería dedicarle más tiempo porque es divertido algunas anécdotas, pero lo voy a dejar pasar. Bueno, básicamente aquí es simplemente para explicar que en nuestros análisis utilizamos una corrección filogenética, más que nada porque cuando nosotros vemos estos datos, nosotros vemos que la relación con el CTMIN y con la altitud pues es lineal, pero si lo vemos desde un punto de vista filogenético, tal vez las especies de zonas bajas y las especies de zonas altas son especies hermanas, están relacionadas entre ellas y por lo tanto considerar cada uno de esos individuos, cada una de esas especies como independientes sería un error, porque digamos que hay relación entre ellas. De hecho, en este caso estaríamos analizando en sí 2 puntos desde un punto de vista filogenético, no 2 puntos, pero sería más similar a estar analizando 2 puntos que estar analizando 6 puntos independientes, justamente por esta relación entre las diferentes especies. Básicamente nosotros, me olvidé justamente por ir tan rápido, queríamos ver si existía esa variación y si realmente existe esa variación cuando nosotros considerábamos la variación microambiental y también lo que se cree es que al ser tan estáticos porque la tolerancia al calor evoluciona más lentamente que el CTMIN. Entonces eso fue una de las primeras cosas que analizamos y realmente la tolerancia al calor evolucionaba más lentamente que la tolerancia al frío y vimos que no. Cuando nosotros medimos las temperaturas macroambientales, digamos, lo que vemos es que hay una relación clarísima entre la variación de la temperatura mínima macroambiental con la altitud y también la temperatura máxima macroambiental con la altitud. Sin embargo, cuando nosotros pusimos los data loggers en diferentes lugares, en bosques y en zonas abiertas y tal, en refugios de estas ranas, lo que encontramos es que en la temperatura mínima realmente encontramos también una relación muy fuerte, es decir, que la temperatura mínima estaba muy correlacionada con la altitud y no importaba si era un ambiente de bosque o una zona abierta. En cambio, cuando miramos en la temperatura máxima, lo que encontramos es que realmente la temperatura sí disminuye con la altitud, pues si hay es importante porque el efecto del microambiente es muy importante. Es decir, las zonas abiertas tienen temperaturas máximas más altas que las zonas de bosque. Básicamente, bueno, aquí estamos analizando la diferencia entre la temperatura mínima microambiental y macroambiental y lo que vemos es que no hay diferencias entre hábitats en las temperaturas mínimas, en la parte de la derecha, mientras que sí hay diferencias entre la temperatura microambiental y macroambiental de las temperaturas máximas en la figura izquierda. Es decir, que digamos que aquí lo que hemos hecho con este análisis es eliminar el efecto de la altitud y ver solo el efecto, digamos, entre hábitats. Y vemos que las zonas abiertas, por lo general, tienen aproximadamente 10 grados más altos de temperatura máxima que las zonas de bosque. Y cuando vemos a nivel fisiológico, encontramos una tendencia muy similar. El CTMIN varía con la altitud y no hay una relación con el microambiente, mientras que en el CTMAX encontramos esa diferencia, que las especies de zonas abiertas, por lo general, tienen tolerancias al calor más altas que las especies que están restringidas a vivir en los bosques. Entonces, lo que vemos es que el CTMAX, la temperatura máxima, el de tolerancia máxima, no es tan invariable como parecía. Simplemente la escala es importante cuando estamos midiendo esos datos. Y algo interesante es cuando vemos a nivel, quedémonos solo en la parte izquierda, digamos, a nivel del warming tolerance que hemos visto antes, que es la diferencia entre la temperatura máxima y la máxima temperatura que pueden tolerar estos organismos, lo que vemos es que si hacemos con temperaturas macroambientales, lo que vemos es que las especies de zonas bajas serían las más vulnerables al calentamiento global. Mientras que cuando lo mismo lo analizamos con temperaturas microambientales, lo que encontramos es que no hay una relación con la altitud. Es decir, tanto las especies de zonas altas como las especies de zonas bajas serían vulnerables a un aumento de las temperaturas. Entonces, el primero, si quieren les explico otro, o si no lo dejamos aquí. Voy a ir pasando porque este lo voy a pasar, los resultados son relativamente similares. Y sería este.
Entonces, bueno, si nadie dice nada, voy a seguir. Entonces, esta es la fórmula que hemos visto antes, que básicamente la vulnerabilidad se puede calcular como la diferencia entre la sensibilidad y la temperatura a la que están expuestos los organismos. ¿Qué pasa? Nosotros, bueno, intentamos hacer aquí unos modelos fisiológicos, básicamente porque para ver cómo nos explican, digamos, la distribución de las especies y también para tratar de predecir los efectos del calentamiento global en estas especies. Entonces, los problemas principales que tienen la mayoría de modelos que utiliza la gente, que son los modelos de distribución de especies, es que utilizan datos macroambientales, generalmente sacados del WorldClim, con lo cual no son los datos microambientales, son los datos de temperaturas corporales o las temperaturas a las que están expuestos estos organismos. Y además consideran que el nicho realizado es igual al nicho fundamental, es decir, ellos consideran que el lugar donde se encuentran esas especies es el lugar donde fisiológicamente se podrían distribuir, es decir, el nicho fundamental. Una de las pocas formas de saber, de conocerlo realmente, es por experimentos. Hay otros factores que hacen que una especie no esté distribuida en un lugar y no necesariamente son factores abióticos. A veces son factores bióticos como la presencia de otras especies que compiten o que depredan a las otras, con lo cual son los dos grandes problemas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, digamos que los problemas que generalmente tienen esos modelos correlativos es, por ejemplo, en este caso, en esta especie, es una especie de la costa ecuatoriana, una zona muy caliente, de las más calientes. Entonces, cuando nosotros son modelos correlativos, entonces básicamente es una función x igual a y, a más b por y, ¿no? En el sentido de que nosotros cuando analizamos en función de las temperaturas que hay actualmente, qué va a pasar en el futuro, lo que vemos es que la distribución de las especies va a aumentar y va a aumentar linealmente. No hay algo que pare ese aumento. Es decir, el aumento de la distribución va a ser lineal cuando realmente no es así. Va a haber un momento en el cual esas especies van a encontrar temperaturas que van a ser muy estresantes para ellos y se van a morir. Pero estos modelos utilizan las temperaturas que hay en estos momentos disponibles. Con lo cual, si esas especies se encuentran en las zonas más calientes, el modelo nos va a indicar que a esas especies les va a ir muy bien con el calor y por lo tanto a más calor mejor, cuando esto realmente no es así. Los modelos correlativos muchas veces fallan. Entonces intentamos hacer este análisis que estos modelos incluyen otros factores, por ejemplo, temperatura microambiental entre ellas, o también, por ejemplo, pueden tener en cuenta sus actividades, en el sentido, por ejemplo, de el tiempo de actividad que están afuera, el tiempo de actividad, digamos, el tiempo que están fuera de sus refugios y el tiempo que están dentro de sus refugios. Por ejemplo, digamos que cuando las temperaturas estén dentro de un rango que les vaya bien a esos animales, van a estar activas, mientras que cuando las temperaturas estén por encima o por debajo, pues van a tener que refugiarse porque esas temperaturas van a ser problemáticas o letales para las especies. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear diferentes modelos climáticos a partir de 3 variables diferentes que en función básicamente de la variación de la temperatura diaria que tenían. Entonces lo que analizamos es ambientes con alta variación, como serían las charcas abiertas. Nosotros trabajamos con renacuajos en ese trabajo. Entonces ambientes con alta variación, las charcas abiertas. Ambientes con una variación media, que serían charcas, digamos, en bosque, y luego ambientes de baja variación, como serían principalmente ríos o serían charcas permanentes. Entonces, creamos estos 3 modelos. Nuestras especies, en este caso, trabajamos, perdón, estoy rápido y me estoy dejando un montón de cosas. Trabajamos con dendrobátidos. Los dendrobátidos, por lo general, se encuentran en esos 2 últimos ambientes, es decir, ambientes con baja variación en ríos, o ambientes con variación media, que generalmente son charcas temporales de bosque, donde la variación es mucho menor y, como ya han visto antes, la variación principalmente se debe a las temperaturas máximas y no a las mínimas. Entonces, básicamente aquí tenemos los modelos, los colores azules así
no voy a tener mucho tiempo para explicarlo, pero básicamente los puntitos azules son los modelos que nosotros creamos y los puntitos rojos y verdes serían charcas reales que existen en esos lugares. Es decir, comprobamos con datos reales si nuestros modelos más o menos se ajustaban y nuestros modelos se ajustan bastante bien. Entonces, bueno, analizamos el crecimiento de estas especies, como ya les he explicado antes. Estas curvas las ajustamos con diferentes modelos, el gaussiano, Gompers, para que justamente nos dé esta curva que he contado antes, crecimiento lineal hasta un óptimo y luego una bajada más drástica. Y bueno, hicimos corrección filogenética. Entonces aquí tenemos los resultados de las diferentes especies. Los colores verdes son el valor de crecimiento y los colores estos como más rosados sería la supervivencia. Entonces vemos que esas curvas sí tienen esta forma así un poco bajada. Entonces, bueno, uniendo los valores climáticos y fisiológicos, nosotros encontramos estos datos. Básicamente, valores negros son dónde se encuentra la especie y los valores azules, verdes y rojos es dónde se debería encontrar en función de si vivieran en río, bosque o abierto, en función de su fisiología. Es decir, nosotros lo que hicimos es coger el Thermal Red 50, que es el rango de temperaturas en el cual el desempeño de una función es mayor al 50%. Entonces, con ese rango de temperaturas sumado a las temperaturas que nosotros tenemos, vemos qué tan digamos, estos organismos estarían en un óptimo de desempeño en estos lugares, ¿no? Entonces encontraríamos que fisiológicamente esas especies se encontrarían en esos lugares. Aquí no se ve muy bien, se ve mejor aquí, y es que lo que encontramos es que, bueno, las especies de zonas bajas son especies que tienen mayor temperatura óptima, las especies de zonas altas son especies con menor temperatura óptima, esto lo vemos aquí, pero lo que sí que vemos es, en este caso, la variación de la temperatura óptima con la temperatura media. La línea azul sería la regresión que nosotros encontramos y la línea de puntos sería la igualdad. Es decir, la temperatura óptima sería igual a la temperatura media. Y lo que encontramos es que en las especies más bajas, que tenían temperaturas óptimas más altas, tienen la temperatura óptima, la temperatura media a la que están expuestas es muy similar a la temperatura óptima fisiológica que tienen, con lo cual esos organismos de zonas bajas vivirían en temperaturas óptimas. O también indicaría que un aumento de temperaturas sería mucho peor para estos organismos de zonas bajas, justamente porque por encima del óptimo, pues no es tan bueno. Como les he dicho, la bajada es mucho más pronunciada y por lo tanto estos organismos serían mucho más vulnerables al aumento de temperaturas, pero viven en ambientes óptimos. Mientras que las especies de zonas altas vivirían en ambientes térmicos donde la temperatura media es mucho más baja a la temperatura óptima, con lo cual vivirían en ambientes subóptimos. Lo que encontramos es que si nosotros explicamos la distribución de las especies solo con las temperaturas óptimas de crecimiento de esas especies, eso no nos explica suficiente. Básicamente lo que nos dice es que las temperaturas de zonas altas viven en ambientes subóptimos, es decir, vivirían mejor en zonas bajas, y la pregunta es, ¿por qué estos organismos no viven en zonas más bajas cuando teóricamente deberían vivir más? Bueno, básicamente la fisiología no nos lo explica todo. Aquí les pongo un ejemplo con dos especies a nivel, dos especies, una de zonas más bajas, Epipedobates machalilla, que se encontraría a menos de 500 metros sobre el nivel del mar, y la especie que analizamos, que sería la especie más alta, que se encontraría por encima de los 1900 metros sobre el nivel del mar. Los valores más claros serían valores de lugares donde no se encuentra la especie, pero que se podría encontrar. Los valores más oscuros serían lugares donde se encuentra la especie. Nosotros lo que vemos es que, y bueno, en función del color, la temperatura sí es la temperatura actual, la temperatura en 2050 o la temperatura en el 2070. Lo que vemos es que estos organismos, que normalmente se encuentran en estos ambientes poco variables como ambientes de río o ambientes de charcas forestales, es que el cambio climático no parece ser que tenga un efecto muy grave, ¿no? Porque las especies, el estrés que van a sufrir es muy bajo, digamos, mientras que
incluso en las peores predicciones en el 2070. Mientras que cuando nosotros vemos los datos en ambientes de charcas abiertas, charcas temporales, vemos que especies incluso en la actualidad ya se encontrarían digamos, en algún estrés térmico, es decir, pasarían ciertas horas del día con temperaturas muy altas y que podrían ser estresantes para ellos. Con lo cual, ya digo, estas especies no se encuentran por lo general en esas charcas temporales abiertas. Este sería un ejemplo de qué pasaría si hubiera deforestación o cambio del uso de estos hábitats. Con lo cual, lo que vemos es que el cambio climático parece ser que a nivel térmico tendría un efecto mucho menor a lo que podría tener, por ejemplo, actualmente la deforestación o el cambio de usos del suelo, digamos. Entonces, básicamente, eso, cambio climático parece ser que incluso en las peores predicciones va a tener un efecto menor que el cambio de hábitat. Y nada, eso es todo, lo voy a dejar aquí, porque sí me he alargado demasiado. Lo siento mucho, chicos. Me hubiera gustado dedicarle más tiempo a estos trabajos y poderles explicar un poco más cómo hemos hecho cada una de estas partes. Pero bueno, creo que se llevan una idea de los problemas y de cómo podemos nosotros tratar de analizar la vulnerabilidad de estas especies, entre otras cosas, digamos, a los cambios de temperatura, ya sea por el calentamiento global o por los cambios de uso del suelo.